Pedro era un hombre de 35 años con un pasado cargado de horas nocturnas y vigías solitarias. Esta vez, su nuevo trabajo en la torre de vigilancia del aeropuerto le prometía un cambio de escenario, pero mantenía el mismo desafío de mantener la calma y la concentración durante largas horas de soledad. La primera noche de su turno comenzó sin incidentes. La luna llena iluminaba el cielo despejado y el resplandor de las luces del aeropuerto contrastaba con la oscuridad de la noche. El ambiente era profesional, aunque un poco desolado. Pedro se acomodó en su silla en la torre, rodeado por monitores que mostraban diversas áreas del aeropuerto, desde la pista de aterrizaje hasta las zonas de embarque. Las primeras horas pasaron sin contratiempos. Los aviones aterrizaban y despegaban con una regularidad que Pedro encontraba tranquilizadora. Se aseguró de revisar todos los sistemas y de estar al tanto de cualquier comunicación del personal de tierra. Todo parecía en orden. Pero a medida que la noche avanzaba, Pedro comenzó a notar que la actividad en el aeropuerto disminuía drásticamente. Primero, un avión que debía aterrizar a las 10 de la noche no apareció. Pensó que podría haber un retraso, algo común en su experiencia, pero cuando la siguiente hora pasó sin ninguna señal de aviones, Pedro sintió un leve escalofrío. Revisó nuevamente el horario de vuelos y todos parecían estar en orden, pero la pista seguía desierta. Un ligero sentimiento de inquietud comenzó a crecer en su pecho. Se puso en contacto con la sala de control del aeropuerto, pero no recibió respuesta. Los canales de comunicación estaban en silencio. La calma de la noche se tornó en un silencio sepulcral. Pedro trató de distraerse revisando las imágenes de las cámaras, pero cada vez que pasaba de una a otra, notaba algo extraño. La pista estaba vacía, sin rastro de movimiento. Las luces de las zonas de carga parpadeaban, y en una de las pantallas, observó una bandada de pájaros que parecía volar de manera errática, como si estuvieran desorientados. Pedro intentó concentrarse en la tarea, pero la sensación de que algo estaba mal persistía. Se levantó de su silla y caminó hasta la ventana de la torre para observar el exterior. La noche estaba quieta, con un aire denso que parecía cargar con una presión invisible. Fue entonces cuando lo vio. En medio de la pista, a la distancia, había una figura que parecía casi etérea. Una joven de cabello largo y pálido caminaba lentamente, con una expresión vacía en su rostro. Pedro frotó sus ojos, pensando que era una ilusión óptica. Pero cuando volvió a mirar, la figura seguía allí. El corazón de Pedro comenzó a latir más rápido. La figura no parecía tener prisa, sus movimientos eran lentos y flotantes, como si desafiara la gravedad. Pedro intentó comunicarse nuevamente con la sala de control, pero el silencio seguía siendo la única respuesta. Con una mezcla de inquietud y curiosidad, Pedro decidió salir de la torre para investigar. Abrió la puerta de la torre y descendió por las escaleras con una linterna en mano. El aire estaba frío y el silencio abrumador. Las luces del aeropuerto proyectaban sombras largas y distorsionadas en el suelo. Cuando llegó a la pista, la figura seguía allí, aún caminando con esa cadencia inquietante. Pedro intentó llamarla, pero su voz se perdió en la vasta quietud. La joven parecía no notar su presencia. Pedro avanzó un paso más, y de repente, la figura se detuvo y giró lentamente hacia él. Sus ojos, vacíos y vidriosos, reflejaban una tristeza indescriptible. Pedro sintió un escalofrío recorrer su cuello. Quiso dar un paso atrás, pero sus piernas parecían ancladas al suelo. La figura comenzó a avanzar hacia él, sus movimientos suaves y gráciles, pero con una intención ominosa. Cuando estuvo a solo unos metros de distancia, Pedro notó que el rostro de la joven estaba pálido y sin vida, como una máscara de cera. La joven abrió la boca, y en un susurro apenas audible, dijo: «No estás solo aquí». Pedro retrocedió, tropezando con sus propios pies, y cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que la pista no era la misma. Las luces parpadeaban de manera errática, y las sombras parecían moverse por sí solas, creciendo y encogiéndose con cada parpadeo de luz. En ese momento, escuchó un estruendo, como si algo se estuviera rompiendo cerca. Pedro giró y vio una serie de figuras emergiendo del suelo, no del todo humanas, pero claramente conscientes. Eran figuras espectrales, desdibujadas y deformes, que se movían hacia él con una urgencia inquietante. Pedro corrió hacia la torre, deseando desesperadamente volver a un lugar que pareciera seguro. Cuando llegó, encontró la puerta cerrada con un candado invisible. Intentó forzarla,
pero era como si la puerta estuviera hecha de una sustancia impenetrable. Las figuras continuaban acercándose, sus murmullos se convertían en gritos distorsionados. En un último intento desesperado, Pedro intentó contactar a las autoridades nuevamente. Sus llamadas se quedaron sin respuesta, y las imágenes de las cámaras mostraban ahora un mar de sombras en lugar de las áreas normales del aeropuerto. La sensación de estar atrapado en una pesadilla se volvió casi insoportable. Finalmente, mientras las figuras se agrupaban alrededor de la torre, Pedro sintió un tirón en su pecho, como si algo estuviera drenando su vida. La joven pálida apareció nuevamente frente a él, su rostro ahora completamente desfigurado en una mueca de angustia. «Ellos vienen por ti», susurró. Pedro se desplomó en el suelo, sin poder moverse. Las figuras espectrales rodearon la torre, sus voces resonando en una cacofonía de lamentos y gritos. El cielo se oscureció aún más, y la luna llena parecía haberse ocultado detrás de nubes tormentosas. La última cosa que Pedro vio antes de perder la conciencia fue una silueta oscura que se alzaba sobre él. Las sombras se alargaron y se fusionaron, envolviéndolo en una oscuridad abrumadora. Cuando despertó, se encontró en un aeropuerto vacío, sin rastro de las figuras o de la joven pálida. Las luces parpadeaban con normalidad y el silencio se había roto con el ruido de un avión que aterrizaba en la pista. Pedro nunca pudo explicar con claridad lo que había sucedido esa noche. Cuando fue encontrado por el personal del aeropuerto, estaba desorientado y tembloroso. No había evidencia de actividad paranormal, y las cámaras de vigilancia no mostraban nada fuera de lo común. El incidente fue archivado como una anomalía inexplicable. Pedro fue enviado a casa con una recomendación para buscar ayuda psicológica, pero su experiencia lo dejó marcado para siempre. Nunca volvió a trabajar en una torre de vigilancia ni a pasar la noche solo en un lugar desolado. La leyenda de la torre de vigilancia del aeropuerto se convirtió en una historia de advertencia para los futuros trabajadores. Algunos decían que la joven pálida era el espíritu de una pasajera perdida en el aeropuerto, mientras que otros creían que el aeropuerto estaba construido sobre un lugar con una historia oscura y antigua. Pedro vivió el resto de sus días tratando de olvidar lo que había visto esa noche, pero a veces, en sus sueños, aún veía la figura de la joven pálida y sentía la presencia de las sombras que lo rodeaban, recordándole que había lugares donde la realidad y el más allá se entrelazaban de maneras que la mente humana no podía comprender.